En esta práctica vamos a explicar cuál es el principio básico de extender una función y en qué casos es cuando nosotros tenemos o debemos o podemos extender una fórmula o una función. Para ello vamos a hacer una pequeña tabla en un nuevo documento de Excel. Y lo primero que vamos a hacer es capturar la información. En la celda A1 vamos a escribir periodo. En la celda B1 vamos a escribir ventas. En la celda C1 vamos a escribir la palabra costo. Y en la celda D1 vamos a escribir saldo. A continuación, lo que vamos a hacer es que vamos a capturar las cantidades correspondientes a las ventas y al costo, ya que los saldos tendremos que capturarlos. Aquí como recomendación, siempre que nosotros capturemos cantidades monetarias, pues es recomendable no ponerles comas, no ponerle puntos ni signos de pesos, únicamente las cantidades y después ponerle el formato que nosotros requieramos, ya sea formato monetario u otro formato. Empezamos con las ventas, 10,400, presionamos Enter, 4,400, 14,800, Enter, 13,600, 4,800 y 6,500. Vamos con la columna correspondiente a los costos. Aquí, bueno, vamos a corregirle, vamos a ponerle costos y aquí vamos a ponerle saldos para que sea más entendible. Vamos ahora entonces con los costos. El primero es 11,428 y como comentaba, pues la recomendación es escribir únicamente, capturar las cantidades sin comas, sin puntos y sin signo de pesos. Y después darle formato, es mucho más rápido. 11,428, 4,011. La primera, 11,428. Enter. La siguiente, 4,011. 15,837. 10,812. 10,812. 2,598. 2,598 y 6,825. Una vez que ya hemos terminado de capturar nuestras cantidades correspondientes, vamos a asignarle un formato más adecuado a nuestra tabla, o mejor dicho, asignarle un formato el cual no tiene, ya que únicamente hemos capturado cantidades. Vamos a seleccionar el rango A1 D7 y vamos a aplicar el siguiente formato. Vamos a aplicar tipo de fuente Arial, tamaño de fuente 12. Vamos a aplicar aquí en bordes, todos los bordes. Vamos a hacer clic en centrar y vamos a aplicar de una vez formato monetario. Como mencionaba anteriormente, aunque tengamos seleccionadas celdas donde van escritas no cantidades monetarias sino letras, Excel está diseñado para que únicamente se ponga el signo de pesos en donde vamos a utilizar cantidades monetarias. Así como está seleccionada nuestra tabla, nos vamos o hacemos clic en el botón formato de celdas, y en esta ventana seleccionamos moneda, posiciones decimales. En este caso específico no vamos a utilizar, así que ponemos 0, símbolo, está bien el signo de pesos, y seleccionamos la última opción, puesto que en este caso sí vamos a tener saldos negativos, es decir, pérdidas. Y hacemos clic en aceptar.
Bien, a continuación nos vamos a ubicar en la celda A2 y ahí vamos a escribir el primer mes que es enero. Posteriormente seleccionamos nuevamente enero y nos vamos a posicionar aquí en esta parte donde observamos este pequeño punto verde y nos vamos a ubicar ahí hasta que el puntero cambie de la cruz blanca a una cruz negra fina, la cual nos va a permitir generar una lista de los meses si extendemos hacia abajo para que automáticamente se genere la lista de los meses. Esto también es una función que ya viene programada en Excel. Únicamente ponemos enero, por ejemplo, y extendemos hacia abajo, buscamos el puntero, hacemos clic y sin soltar arrastramos y observamos cómo se va generando la lista de los meses: febrero, marzo, abril, mayo, junio, y si seguimos, pues sigue hasta diciembre y luego vuelve a repetirse. En este caso, vamos a dejar únicamente hasta junio y ahí está. A continuación, vamos a seleccionar este rango que es A2 a 7 y vamos a alinear a la izquierda. Observamos que el contenido de la columna A hay que ajustarlo. Simplemente nos ubicamos entre la columna A y la columna B, hacemos doble clic y listo. A continuación, seleccionamos el rango A1 de 1 y vamos a aplicar negrita y vamos a aplicar un color de relleno que en este caso va a ser el color amarillo. Bien, hemos terminado de construir nuestra tabla, ya le dimos un formato más adecuado y a continuación simplemente pues tenemos que comprender o entender qué es lo que tenemos que hacer en esta tabla. Como observamos, tenemos la columna de los periodos que corresponden del mes de enero hasta junio. Tenemos la columna B correspondiente a las ventas, la columna C correspondiente a los costos y en forma de fila tenemos cada uno de los saldos correspondiente a cada uno de los meses, desde enero hasta el mes de junio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a calcular nuestro primer saldo en la celda D2 y como hacia abajo es la misma operación, en este caso restas de las ventas menos los costos, lo que vamos a hacer justamente es, vamos a extender nuestra fórmula. Para ello, o para que funcione, lo que tenemos que hacer es que, bueno, en primer lugar, que hacia abajo sea la misma operación, ya sea suma, resta, multiplicación o división. Si hacia abajo fuera otra operación, en este caso que no fuera resta, ya no aplicaría. Pero observamos que en nuestra tabla sí. Para obtener los saldos tenemos que ir haciendo las restas de las ventas menos los costos de cada uno de los meses. Entonces, lo que vamos a hacer es a poner únicamente nuestra primer fórmula aquí en la celda D2 y cuando nosotros extendamos la fórmula hacia abajo, automáticamente se van a calcular los demás saldos. Esto suele ser de mucha utilidad, ya que en tablas que son muy grandes, muy extensas, pues no tenemos la necesidad de hacer una por una las operaciones, sino que hacemos la primera operación y extendemos hacia abajo para que automáticamente las fórmulas se pongan solas. Nosotros podemos extender una fórmula hacia abajo y también la podemos extender hacia la derecha, siempre y cuando sea la misma operación como comentaba y siempre y cuando también la forma de la tabla así lo requiera. En este caso, los cálculos de los saldos están hacia abajo, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es poner la fórmula aquí en la celda D2 y extender hacia abajo. También es importante mencionar que cuando nosotros extendemos una fórmula hacia abajo, esta se va moviendo en el orden de las filas. Cuando extendemos una fórmula hacia la derecha, esta fórmula se va recorriendo en el orden de las columnas. Entonces, en este caso específico, vamos a ingresar nuestra fórmula en la celda D2 y la vamos a extender hacia abajo para que automáticamente
esta fórmula realice los demás cálculos. Nos ubicamos entonces en la celda de 2, ponemos signo igual, y para calcular el saldo del primer mes debemos de restar sus respectivas ventas, que fue lo que hay en la celda B2, menos los costos que está en la celda D2. Presionamos Enter y observamos que nos da la cantidad de menos 1028. Y como previamente ya habíamos seleccionado ese rango y asignado formato monetario de color rojo, pues al realizar la operación en la fórmula nos da números negativos. Quiere decir que ahí tenemos pérdidas. Bien, tendríamos que hacer el mismo procedimiento individual para las demás, pero como ya mencionamos, el objetivo de esta práctica es explicar y entender en qué casos podemos nosotros extender una fórmula. Así que no necesitamos escribir las demás fórmulas, puesto que hacia abajo es la misma operación. Entonces seleccionamos la celda D2, que es donde ya tenemos previamente nuestra fórmula que calcula nuestro primer saldo. Nos vamos a ubicar aquí y vamos a extender hacia abajo hasta que se realicen los cálculos correspondientes de forma automática. Entonces nos ubicamos aquí de tal forma que el puntero cambie de cruz blanca a esta cruz negra fina. Hacemos clic sin soltar, arrastramos hacia abajo, soltamos y observamos cómo automáticamente los cálculos se realizaron sin necesidad de estar nosotros poniendo las demás fórmulas. Y esto suele ser muy útil en tablas que son muy extensas para no estar haciendo las operaciones individuales. Bien, ahora mencionamos que cuando extendemos una fórmula hacia abajo, se va recorriendo en el orden de las filas. ¿A qué me refiero con esto? Observamos nuestra primera fórmula y observamos que en la barra de fórmulas nos dice que es B2 menos C2. Si nos ubicamos en la siguiente, es B3 menos C3, es decir, observamos que las columnas son las mismas, lo único que se va moviendo son las filas. Aquí es la fila 2, observamos, en la siguiente es la fila 3, la siguiente es la fila 4 y así sucesivamente. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos este principio que cuando nosotros extendemos una fórmula hacia abajo para que automáticamente calcule determinadas operaciones, se va recorriendo en el orden de las filas. Ahora bien, ¿qué pasa si nos pasamos más hacia abajo? Es decir, ahorita los cálculos irían hasta la celda D7. Pero ¿qué pasa si por alguna razón seguimos extendiendo la fórmula hacia abajo? Bueno, pues veamos. Seleccionamos la celda C2, buscamos el puntero correspondiente y extendemos hasta, por ejemplo, la celda D12. Observen que en los primeros sí da los cálculos y en los demás ya no. ¿Por qué? Porque como mencionábamos, se va recorriendo en el orden de las filas y nosotros tenemos datos hasta la fila número 7. A partir de la número 7, de la fila 8 a la fila número 12, nosotros ya no tenemos cantidades. Es por ello que los resultados nos están dando 0. Si nosotros nos ubicamos, por ejemplo, en la celda D8 y analizamos la fórmula, observamos que la fórmula dice que es B8 menos C8. Y si nosotros observamos en B8 no hay nada y en C8 tampoco hay nada. Es por eso que el resultado nos está dando 0. Entonces, lo más adecuado aquí es simplemente extender nuestra primera fórmula para que se calculen todos los saldos, pero únicamente hasta la celda en donde tenemos nuestro último cálculo. De la misma forma, si nosotros modificamos cualquier cantidad, automáticamente como nuestras fórmulas ya están hechas en la columna, en el rango D2, D7, pues automáticamente se va a recalcular. Por ejemplo, en el mes de enero tuvimos pérdidas ya que los costos fueron mayores, pero si modificamos, por ejemplo, la venta a 15,000,
observaremos que automáticamente el valor se va a recalcular. Perdón, 15,000. Le puse 1,500. 15,000. Vamos a observar cómo automáticamente el saldo cambia a saldo favorable y viceversa. Vamos a analizar, por ejemplo, el caso de abril. Nuestras ventas fueron mayores a los costos y por ello nos da el saldo positivo. Pero ¿qué pasa si nosotros modificamos el costo a un costo mayor de lo que vendimos y ponemos, por ejemplo, 16,000? Pues automáticamente el saldo nos va a dar negativo. Entonces, pues es muy importante también comprender que cuando ya tenemos nuestras fórmulas y modificamos cualquiera de los datos, como ya previamente hicimos nuestras fórmulas, pues automáticamente se van a realizar los cálculos correspondientes.